En Canarias, Donald Trump lanza un nuevo órdago a China, en este caso por el lado de Nvidia. Elon Musk advierte al mismo tiempo sobre los riesgos de la inteligencia artificial. La tecnología y el cierre de gobierno golpea a las bolsas. Hoy entramos en el día 38 del shutdown en Estados Unidos. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a esta edición de Capital Intereconomía. Es viernes, es 7 de noviembre y Donald Trump vuelve a subir el tono en su pulso con China. Según el periódico The Information, la Casa Blanca planea impedir que la tecnológica Nvidia venda cualquier tipo de chips de inteligencia artificial al gigante asiático, y cualquiera es cualquiera, incluso los modelos menos potentes como el recién desarrollado B30 y diseñado específicamente para el mercado chino. El mensaje es claro: Washington no quiere que ni una sola pieza de la tecnología más avanzada del mundo acabe en manos de Pekín. Este veto reaviva las tensiones entre las dos mayores economías del mundo y marca un nuevo capítulo en la guerra tecnológica que enfrenta a Estados Unidos y a China. Trump cierra la puerta de golpe y establece una línea roja. A comienzos de esta semana, se lo contábamos, ya avanzaba que no permitirá que Nvidia venda su chip más avanzado, el Blackwell, al mercado chino. Nvidia es simplemente genial, lleva 10 años de ventaja a cualquier otro chip, pero no hay nada más que decir que felicidades, pero no le damos ese chip a otras personas, La decisión de Trump llega después de que esta misma semana Pekín prohibiera el uso de chips de inteligencia artificial extranjeros en sus centros de datos, en los que estén financiados por el Estado, y de que el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, que hoy está, por cierto, de visita en Taiwán, advirtiera de que China le va a ganar la carrera de la inteligencia artificial a Estados Unidos. Una carrera en la que Washington tiene claro que no piensa ceder terreno y de la que hablaba ayer el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon. Anima a las empresas a abrazar la inteligencia artificial, aunque reconoce sus riesgos. El banquero advierte de que la tecnología puede eliminar empleos y avanzar más rápido de lo que la sociedad puede asimilar, pero insiste en que frenar la inteligencia artificial sería un error por el enorme potencial que tiene para las compañías. Yo diría que hay que aceptarla. Sabemos que la tecnología tiene sus desventajas, las utilizan personas malintencionadas, pero hay que aceptarla. Teníamos a 40 millones de personas trabajando en granjas con tractores y fertilizantes. No es como si fueran 1,5 millones. Vivimos mejor, tenemos mejor comida. Esas personas se dedicaron a otras cosas, ya sabes, y por eso todo irá bien. Llevamos 13 años utilizándolas, sabemos que gastamos mucho dinero en ellas, sabemos exactamente lo que hace en ciertos aspectos. Está literalmente en sus inicios. Lo que sea que pienses, oleadas de esto que se avecina de la inteligencia artificial. Y mientras crece la tensión por los chips de Nvidia, que ayer, por cierto, caía más de un 3% en bolsa, y mientras crece el pulso tecnológico entre Estados Unidos y China, la tecnología sigue siendo la protagonista también en los mercados, en una semana complicada para el sector, marcada por las caídas y la pérdida de impulso de los grandes valores. Las principales tecnológicas vuelven a caer, provocando el nerviosismo en un mercado que hoy volverá a quedarse ciego, sin datos, sin el informe de paro en Estados Unidos, mientras continúa, y van ya 38 días, el cierre de gobierno. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Rubén. Pues sí, efectivamente, como si de una montaña rusa se tratase. Hoy, de nuevo, son las dudas sobre las altas valoraciones en tecnología e inteligencia artificial que vuelve a escribir los grandes titulares del mercado. Una jornada en la que hemos conocido, además, cómo las exportaciones de China han sufrido la caída inesperada en octubre, donde ha visto la dentada de las aranceles de Estados Unidos que han mermado ese comercio de China. Con todo, por supuesto, el protagonismo está en lo que ha sido el comportamiento de los principales índices de Wall Street tras una jornada en la que veíamos cómo esos índices americanos cerraban la sesión
con caídas fuertes superiores al 1% para el S&P, del casi el 2% para el Nasdaq y para el Dow Jones del 0,84%. Esta madrugada los futuros han seguido bajo presión, aunque a esta hora están retomando el camino de las alzas y todo, mientras vemos cómo en la semana el Nasdaq pierde casi un 3%, en lo que sería de confirmarse la mayor caída semanal desde abril, ese mes cuando se anunciaba ese día de la liberación y esos aranceles así, y desde entonces el Nasdaq ha subido un 50% y es ese repunte el que está ahora en el punto de mira de los inversores. Precisamente por ese golpe y esas dudas sobre el sector, el Nikkei en Tokio y el Kospi surcoreano de carga del sector tecnológico importante acumulan pérdidas semanales. Con todos los activos más seguros, como los bonos, como el yen, están subiendo y clave sin lugar a dudas ver lo que está pasando con ese índice dólar. 99,79 es el billete verde enfrentado frente a las principales divisas y que revierte las ganancias obtenidas en lo que va de mes a medida que aumentan, ahora sí, las apuestas de recortes de tipos por también, ahora lo contaremos, datos de empleo, aunque hoy habrá oscurantismo sobre el informe oficial. En cuanto a lo que pasa en el euro-dólar, en el intercambio de divisas, vemos a 1,1534 nuestra divisa comunitaria frente al billete verde y todo, por supuesto, con el protagonismo que escriben los bonos. Un mercado que repunta mientras los operadores buscan seguridad y refugio y donde los datos de empleo de segundo nivel en Estados Unidos han apuntado a una ola de despidos que podría respaldar nuevos recortes de tipos, dado que el doble mandato de la FED tiene no solo la inflación, sino también la estabilidad del mercado laboral. Los rendimientos del Treasury americano, el bono a 10 años lo tenemos de nuevo por encima del 4,10 después de que esa firma de recolocación Challenger, Gray and Christmas advirtiera del aumento de los recortes de empleos anunciados en octubre, y todo mientras sigue el cierre de gobierno en Estados Unidos, que hoy volverá a privarnos del informe de paro. Las expectativas de recortes de tipos suben mirando a ese mercado laboral, pese a las advertencias del presidente de la FED de Chicago, Austin Goolsbee, que advertía que la ausencia de datos sobre la inflación debería acentuar la cautela y la reducción de tipos. Vamos a escucharle. Como decía, tengo algunas preocupaciones y me inclino más por la idea de que cuando hay niebla debemos tener un poco de cuidado y reducir la velocidad. $4.004 es en este escenario donde vemos posicionarse al oro a esta hora. Pues la tecnología que vuelve a ser centro de atención en el mercado. El foco va a estar puesto también hoy en una compañía en Estados Unidos, en Tesla, donde Elon Musk ha obtenido la aprobación a su bonus por parte de los accionistas de la empresa. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. $1 billón es el mayor paquete salarial de la historia de la automovilística. Los inversores de Tesla compran el discurso de Musk, que había asegurado estos días que la empresa necesitaba más inversión para poder competir con las grandes tecnológicas. El multimillonario sudafricano podrá llevar a cabo sus planes de transformación de la empresa a través de la inteligencia artificial, aunque también muchas voces han visto esta aprobación como una manera de retener a Musk, que había amenazado con su marcha de no salir adelante el plan de remuneración. Además, la Annual Shareholder Meeting de Tesla sirvió a su dueño para anunciar varios avances ligados con varios productos. Elon Musk ha anunciado en la conferencia que la presentación del nuevo modelo de la compañía, el Roadster, será el próximo 1 de abril. También añadió que Tesla seguramente tendrá que construir una gigantesca fábrica de chips para poder obtener todos los semiconductores que necesita la empresa. Para Musk, la IA es clave para el futuro de la compañía. De hecho, a largo plazo la IA va a estar al mando. La inteligencia artificial supera la inteligencia humana, por lo que es difícil imaginar que los humanos sigan estando al mando. Vastly exceeds the sum of human intelligence, it is difficult to imagine that any humans will actually be in charge. También hubo espacio para hablar del robot Optimus de la empresa, del cual Musk asegura que será más grande que los teléfonos móviles. Además, abre la puerta a nuevas asociaciones en el futuro con compañías como Intel, donde ha asegurado que seguramente valga la pena entablar conversaciones con la compañía.
Así arranca el día, así arranca este viernes 11 de noviembre, que nos va a dejar más noticias. Importante ese cierre de gobierno en Estados Unidos, que va a provocar que el país reduzca desde este viernes vuelos por la falta de controladores. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días, lo que obliga a reducir desde este viernes en un 10% la oferta de vuelos en 40 de los principales aeropuertos del país. La medida anunciada por la Administración Federal de Aviación podría suponer la cancelación de hasta 4.000 vuelos diarios, afectando tanto a pasajeros como al transporte de carga. Las empresas de logística advierten de que esta decisión podría ralentizar de forma considerable las entregas en plena temporada alta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a pedir a los demócratas que resuelvan el cierre de gobierno. Creo que es hora de que pongan fin al filibusterismo y dejen que todo el mundo vuelva al trabajo votando con identificación, sin voto por correo, excepto para los militares que están lejos y las personas que están muy enfermas. Hay tantas cosas que podríamos hacer para poder acabar con el filibusterismo. En clave empresarial, pendientes hoy también del sector farmacéutico y de dos compañías, de Pfizer y de Novo Nordisk, después de que Donald Trump cerrara ayer con ellas un acuerdo para que bajen el precio de sus medicamentos para perder peso. El presidente de Estados Unidos ha cerrado un acuerdo con ambas farmacéuticas para reducir el precio de los medicamentos como Ozempic y Wegovy. La medida permitirá ampliar el acceso a estos tratamientos a través de Medicare y Medicaid, aliviando el coste para millones de estadounidenses. Trump, que lleva meses presionando al sector, busca igualar los precios de Estados Unidos con los de otros países desarrollados, donde los mismos fármacos cuestan hasta 3 veces menos. Esto reducirá el coste de Wegovy de $1.350 a última instancia $250 al mes. De 1.350 a 250. Hago un buen trabajo, no escriben sobre ello. Ya sabes, no les gusta escribir sobre estas cosas. ¿Y crees que Biden podría haber hecho esto? No lo creo. Un Donald Trump, Hugo, que recibe hoy al primer ministro húngaro, a Viktor Orbán, en la Casa Blanca. Así es, el presidente de Estados Unidos recibirá este viernes en la Casa Blanca al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, uno de los mayores aliados en Europa. Ambos líderes comparten una agenda nacionalista y conservadora y discutirán cooperación en energía, defensa y política internacional. La cita servirá para consolidar la sintonía entre Washington y Budapest en pleno proceso de intentar alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Y Pedro Sánchez viaja este viernes a Brasil, donde va a participar en la segunda jornada de la COP30. El presidente del gobierno intervendrá a las 2:30 de la tarde, hora española, en una mesa sobre transición ecológica, donde presentará el modelo energético español como ejemplo de desarrollo sostenible y justicia social. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo abogará por una mayor ambición internacional frente al cambio climático. La COP30, organizada por Naciones Unidas, reúne a líderes de todo el mundo con el objetivo de impulsar nuevos compromisos globales para proteger el planeta. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. El día vendrá cargado de cielos nubosos y chubascos generalizados, más intensos en Galicia, donde podrán ir acompañados de tormentas y granizos, y en zonas del Cantábrico y la mitad norte. En el interior peninsular se esperan tormentas ocasionales por la tarde y en el nordeste podrían darse lluvias aisladas, especialmente en Cataluña. En Canarias habrá intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas. Las temperaturas máximas descenderán en el noreste y meseta sur, mientras que las mínimas bajarán en el este y Baleares. Habrá heladas débiles en los Pirineos y los vientos serán fuertes en Galicia y el Cantábrico, mientras que serán moderados o incluso flojos en el resto del territorio. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Nuevos futuros Spot Quote de CME Group. Opera índices como SP500, Nasdaq, Dow Jones o criptomonedas como Bitcoin o Ether, con un tamaño entre 5 y 20 veces más pequeños que los futuros micro y cotización a precios de contado. Más claros, más simples y más accesibles. Más en ebroker.es. El equipo más osado de las ondas en las mañanas de los domingos de Radio Intereconomía. Sin palos en las ruedas. De 8:30 a 10 de la mañana podrás disfrutar de la mejor actualidad, conocimiento y humor sin barreras. Y si te quedas con más ganas, escúchanos los lunes a las 10 de la noche. Sin palos en las ruedas. Los domingos a las 8:30 de la mañana y los lunes a las 10 de la noche. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16 de la mañana, ahora menos en Canarias. Último día de la semana para las bolsas que de momento, y según vemos en las pantallas en tiempo real, podrían cerrar en positivo en Europa. Ahora hacemos el balance de cómo le ha ido en estos días al IBEX 35. Un IBEX 35 que se desmarcaba ayer de las caídas en el resto de Europa y conseguía no solamente salvar los 16.000 puntos, sino cerrar por encima de los 16.100. 16.118 puntos, subida para la bolsa española del 0,12%. Mirando a esas pantallas, vemos como los futuros, como decimos, apuntan de momento una sesión alcista en Europa, futuro del DAX avanzando un 0,10%, subida también para el futuro del Eurostock 50 del 0,07%. Y números verdes también a esta hora de la mañana, Roberto, para los futuros en Estados Unidos. Así es, sube un 0,33% el futuro del Nasdaq 100, un 0,26% el del S&P 500 y el futuro del Dow Jones apunta una subida del 0,23%. Donde vemos ventas esta mañana es en las bolsas asiáticas. Están recogiendo la caída de anoche que ahora enseguida contamos en Wall Street y destacan las caídas un día más para el Nikkei, que se está dejando en Villanueva más de un 1%. Pues sí, efectivamente, el principal indicador de la bolsa de Tokio se convierte como uno de los grandes protagonistas de la jornada. 50.152 puntos, pierde el 1,44% y se encamina una pérdida semanal del 5%, lo que sería la mayor desde abril. En Seúl, el Kospi surcoreano por debajo de los 4.000 puntos, 3.953, pierde el 1,81% y también con una dentada semanal que avanza hacia el 4,9%, lo que será la mayor en un año. El Hansen de Hong Kong pierde el punto porcentual y vemos como en la China continental el Shanghái, el índice de Shanghái está cotizando a esta hora con caídas mucho más moderadas del 0,22%. La bolsa australiana que ha cerrado, el AS 500, también perdía el 0,66% y el indio, el Nifty 50, 0,26% a la baja. Eso es lo que está pasando en los mercados que miran a varios frentes. Por un lado, ese cierre de gobierno en Estados Unidos que continúa, suma ya 38 días y tiene también su impacto en la economía, su impacto en la bolsa, las tecnológicas, con todas las dudas que ha habido durante esta semana en relación a las valoraciones de las grandes empresas y que miran también a los bancos centrales con esa niebla que decía Goldsby y que hace difícil predecir qué va a pasar en la reunión del próximo mes de diciembre. De momento, lo que está anticipando esos movimientos que puede hacer la Reserva Federal son las materias primas y las divisas. El dólar, que está subiendo hoy 1,1534, sube un 0,11% en su cruce frente al euro. Si miramos al oro, enseguida vamos a hablar con Gustavo Martínez, le vamos a preguntar qué podemos esperar del oro para los próximos meses. Se mantiene por encima de los $4.000 la onza, 4.003 subiendo un 0,3%. Vamos a las bolsas, empezamos mirando a esa caída de anoche en Wall Street.
Porque allí continúa el cierre de gobierno y continúa la montaña rusa. Volvían anoche los números rojos a Wall Street, Roberto, con bajada del S&P 500 de más de 1 punto y, ojo, caída de casi 2 puntos para el Nasdaq 100. El mal desempeño de las tecnológicas más importantes arrastran al índice. Nvidia ha caído un 3,65% después de que su CEO, Jensen Huang, advirtiera que las empresas chinas están alcanzando a las compañías estadounidenses en materia de inteligencia artificial. Además, habrá que estar atentos a su cotización hoy, ya que según The Information, Estados Unidos no permitirá que la compañía venda su chip B30 a China, un semiconductor que es más potente que el actual comercializado H20. También destacaron las bajadas de Microsoft del 2% después de que su unidad de nube Azure volviera a sufrir interrupciones, y la de Amazon de casi el 3%. Además, Meta bajó un 2,67% después de que conocerse que en 2024 hasta el 10% de los ingresos venían de anuncios fraudulentos. No quedaban aquí las caídas para el sector tecnológico. Decepcionaba ayer también 2 compañías de semiconductores que cotizaban cuentas, Qualcomm y ARM. La primera cayó casi un 4%, mientras que la segunda bajó más de un 1%. Hoy las miradas estarán puestas en Tesla después de que Elon Musk haya recibido luz verde en su plan para obtener el bono de $1 billón. Además, tampoco gustaron las cuentas de Robinhood Markets. La empresa de servicios financieros se desplomó casi un 11%. Tampoco le está sentando bien al mercado, como decimos, la indecisión que hay frente al próximo recorte de tipos de la Fed y los estragos y consecuencias que sigue dejando el cierre de gobierno en Estados Unidos. Mientras que Stephen Miran, el miembro del organismo más cercano a Donald Trump, ha apostado por un nuevo recorte, Austan Goolsbee, el presidente de la Fed de Chicago, se muestra más cauteloso por la falta de datos. Una falta de datos provocada por el shutdown, que parece que se extenderá a lo largo de los días por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes. Entiendo que Chuck Schumer los retiró de eso y que se les está instruyendo y diciendo que no pueden ir allí. Así que eso es una gran decepción, y todos los estadounidenses que están decepcionados por ello deben saber que los demócratas son los responsables de eso, que estamos listos para reabrir el gobierno. Les estamos rogando que lo hagan y ellos quieren. En cuanto a protagonistas empresariales, estamos mirando ya a Airbnb. Está subiendo un 5% en el mercado After Hours. Ha presentado resultados superando las previsiones con sus ingresos de $4.100 millones, y eso a pesar, Roberto, de que no ha convencido con su beneficio por acción, que se ha quedado en $2,21. La gran subida a las operaciones posteriores al cierre de Sunfirm, la empresa de servicios financieros, sube un 12%, supera expectativas con sus ingresos y su beneficio por acción. Además, la empresa espera ingresos de 1.030 millones en línea con los previsiones del mercado. Y ese cierre de gobierno de Estados Unidos vuelve a dejarnos hoy una agenda descafeinada y ausente de datos. Así es, hoy tendríamos que haber conocido la variación de nóminas no agrícolas de octubre y la tasa de desempleo del mes. En cuanto a datos privados, destaca el dato preliminar de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan del mes de noviembre. Vámonos a Asia, cayendo esta mañana, como contábamos, recogiendo esos recortes de anoche en el mercado americano. Protagonismo para la tecnología, porque los nombres propios los vuelven a escribir esta mañana los grandes representantes del mercado de chips y de inteligencia artificial. Y además con números y gran números rojos. SoftBank, que es el gran protagonista y principal lastre del índice Nikkei en Tokio, ha llegado a caer más de un 8%, hasta ahora algo menos. Un desplome que llega después de que el conglomerado inversor tecnológico subiera un 3% el jueves, tras desplomarse un 10% el miércoles, que era cuando renovaba el mercado las preocupaciones sobre las valoraciones de la IA y enfrentaba esa peor jornada desde abril. Ahora SoftBank enfrenta una pérdida de capitalización bursátil de $53.000 millones esta semana, y la peor caída semanal desde marzo de 2020 de la pandemia, si se mantiene este ritmo de las caídas. También tenemos Advantes en el Nikkei, 6,5% a la baja. El fabricante de chips Renesas, que cae el 4%, o Tokyo Electron por encima del 2%. También otro de los índices tecnológicos con más sector tecnológico en Asia, el Kospi surcoreano, se desploma hoy con fuerza. Vemos a esta hora como pierde el 1,80%, ha llegado a caer un 3% esta mañana, y vemos como sus gigantes en los chips de memoria como Samsung y SK Hynix han perdido un 2,6% y un 3,7%. Y ojo que en medio de la batalla tecnológica también entre Estados Unidos y China, vemos a títulos como SMIC cayendo el 1,69% en Hong Kong. Tenemos también excepción y compañías que van a contra
contracorriente, por ejemplo, Huawei, que está subiendo un 2% tras presentar ayer sus resultados al cierre. Y ojo, porque ese auge de la inteligencia artificial en China está impulsando también las acciones de energía, lo que las erige como protagonistas ganadoras en esta lucha. Pues sí, efectivamente, y en este escenario lo que vemos es como los títulos de Huawei, la compañía está retrocediendo. Ahora mismo se acaba de dar la vuelta, ha estado subiendo gran parte de la sesión después de haber celebrado esas ganancias netas, después de haber visto cómo en el tercer trimestre han disminuido un 42,6% en tasa interanual, pero los ingresos de Huawei se han disparado casi un 21%. Y como decías, el desarrollo de la IA en la segunda economía del mundo impulsa una subida en las acciones de energía como la próxima ganadora. Se enfila así la mejor semana en 2 años en medio de esa creciente demanda y análisis por parte de los expertos de los centros de datos que respaldan la inteligencia artificial. Así vemos a fabricantes de equipos solares, CSI Solar, con subidas del 40% esta semana, mientras que el productor de componentes eléctricos como TVA aumenta el 30%, disparando y con mucho la ganancia inferior al 1% del CSI 300. Por el lado macroeconómico, vamos a mirar a China, vamos a mirar a los datos con una mala cifra de exportaciones que han caído de forma inesperada debido a que los envíos a Estados Unidos se reducen un 25%. Pues sí, esas ventas al exterior de China que han sufrido una caída en medio de la dentada arancelaria que ha golpeado la demanda de Estados Unidos. Esas exportaciones en octubre han disminuido por primera vez en ese mes en casi 2 años debido al efecto base y al impulso de las empresas por haber adelantado pedidos que se redujo antes de la reunión entre los líderes Donald Trump y Xi Jinping. Así, los envíos al exterior han caído en 1,1% en términos de dólares estadounidenses con respecto al año anterior y su primera contracción desde marzo de 2024 frente a la subida esperada del consenso. Así, el superávit comercial se ha reducido hasta 90.070 millones de dólares en octubre. De China a Japón, donde la primera ministra Sanae Takaichi ha dicho que la política económica del país ha cambiado y sobre comercio que podrían desarrollar minería de tierras raras en conjunto con Estados Unidos. Pues sí, ante el Parlamento, la nueva premier nipona ha señalado que el objetivo de su gobierno es lograr un superávit primario, una meta en la búsqueda de la consolidación fiscal y que ya no se revisaría anualmente, sino que la estrategia, dice, se revisaría para apuntalar a un equilibrio a lo largo de varios años. Todo esto después de haber señalado que tanto Tokio como Washington, Japón y Estados Unidos estudiarán conjuntamente el desarrollo de la minería de tierras raras en las aguas que rodean la isla Minamitori en el Pacífico. Takaichi lo decía ya con el mercado cerrado en la jornada de ayer, al mismo tiempo que señalaba que el codesarrollo de minerales de tierras raras fue uno de los temas claves en la reunión con Donald Trump. Y protagonista empresarial, hoy tenemos allí en Japón a Nissan, que está subiendo con fuerza, casi un 3,5% ahora mismo en bolsa, a pesar de que suma 5 trimestres consecutivos de pérdidas, con impacto significativo de los aranceles estadounidenses en su rendimiento financiero. Pues sí, precisamente la compañía se ha convertido en uno de los protagonistas esta mañana, después de haber visto ese movimiento en bolsa y después de haber estado en el punto de mira lo que ha sido esos resultados. Pérdida neta de 689 millones de dólares, que son un aumento sustancial frente a la reportada en el mismo periodo del año anterior y con unos ingresos que han caído un 3,8%. Con todo, la compañía además ha indicado que los aranceles han reducido su beneficio operativo, pero mantiene su previsión de que las ventas globales también disminuirán un 2,9% hasta los 3,25 millones de unidades para el año fiscal que finaliza en marzo. Pero en medio de su estrategia también ha revelado planes para vender su sede de Yokohama por más de 600 millones de dólares. Y en Europa, como decimos, de momento los futuros aguantan con subidas, son tímidas, eso sí, apenas son del 0,1% para el futuro del DAX y del Eurostoxx 50. Vamos a ver si el IBEX sigue consolidando niveles. Ayer tocaba alcanzar incluso al cierre los 16.100 puntos, como fue la crónica de la sesión de ayer, en la que la bolsa española se desmarcaba de Europa, en un día marcado también por el Banco de Inglaterra. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Pues sí, hoy el IBEX parte desde 16.118 puntos. Ayer despedía la sesión con un avance del 0,12%, desmarcándose de las caídas generalizadas del viejo continente. Tuvimos resultados empresariales. ArcelorMittal subía su beneficio un
19%, dijo que mira 2026 con optimismo y eso se traducía en una subida de sus acciones del 2,43%. Era la cara de la moneda. La cruz para AENA, el gestor aeroportuario, perdía un 5,4% ante la posibilidad de que se congelen sus tasas de 2027 a 2031, lo que pondría en riesgo su plan inversor. Y los resultados también impulsaban las acciones de Logistas, subía un 2,7%. Sin embargo, las cuentas de Robi se castigaban con una caída del 4,6%. Estabilidad en Telefónica después de las últimas caídas cuando presentó su plan inversor y su recorte de dividendo. Ayer ganó un 0,44% y los bancos volvieron a salir al rescate del selectivo con pleno de subidas. En el resto de Europa, el DAX alemán se dejaba un 1,16%, París perdía un 1,37%, Milán un 0,75% y las caídas eran algo menores en el FT100 de Londres, que bajaba un 0,42% después de que el Banco de Inglaterra abriera la puerta a una próxima rebaja de tipos. La entidad augura un recorte para diciembre a la espera de conocer el presupuesto el 26 de noviembre, el presupuesto del próximo año, y de comprobar que la inflación está más controlada. Hubo muchos resultados empresariales. Destacaron, por ejemplo, las caídas de Air France, perdió casi un 15% tras presentar cuentas. Legrand se dejó un 12% y vimos, por el contrario, subidas para Zalando, que ganó un 6,5% tras presentar resultados. Bueno, tenemos resultados ya sobre la mesa. Se van a cotizar algunos, como contabas, Ángeles, que se presentaban ayer al cierre. Ahora hacemos repaso y miramos a todos los protagonistas que van a marcar el día de las bolsas europeas. Daimler Truck acaba de presentar cuentas con los ingresos para el tercer trimestre de 11.400 millones de euros. Es una caída del 13% y el beneficio también baja un 27% hasta 0,57 euros por acción. Va a ser protagonista ahí en el mercado. Se van a cotizar más resultados, Ángeles, y tenemos más empresas en Europa a las que vamos a mirar este viernes. Pues efectivamente tenemos esas cuentas de Daimler Truck. También miraremos a Euronext, que ha anunciado un plan de recompra de acciones por valor de 250 millones de euros después de que los beneficios del tercer trimestre superaran las expectativas. Miraremos a Pirelli, el fabricante italiano de neumáticos, dijo que su beneficio operativo interanual fue prácticamente estable para el tercer trimestre y confirmó sus expectativas. También Sabes Noticias se espera que ofrezca pronto formalmente concesiones a la Comisión Europea para poner fin a una investigación antimonopolio de la Unión Europea y evitar una multa cuantiosa. Estamos esperando las cuentas de IAG. Los expertos prevén que la aerolínea ganará 2.750 millones hasta septiembre, que sería un 17,5% más. Ayer conocimos al cierre las cuentas de Cellnex. La empresa de torres de telecomunicaciones va a retribuir a sus accionistas hasta 2026 con 1.000 millones de euros mediante un reparto de dividendo de 500 millones y una recompra de acciones por otros 500 millones. Ese dividendo se pagará en 2 tramos de 250 millones de euros cada uno, que se abonarán en enero de 2026 y julio de ese año. La compañía ha cerrado los 9 primeros meses del ejercicio con pérdidas de 263 millones de euros. El EBITDA, el resultado bruto de explotación, se ha situado un 7% por encima. Y miraremos a SACIR, que obtuvo una ganancia de 62 millones de euros en los 9 primeros meses, un beneficio impactado por la venta de 3 autopistas en Colombia. La cifra es un 16% menos en tasa interanual. 7:33 de la mañana. Esto es Capital Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Si eres empresa o emprendedor tecnológico innovador, en el CDT Innovación apoyamos tu proyecto con la financiación pública que necesitas, porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Más información sobre ayudas públicas a proyectos de I+D Innovación Empresarial en cdti.es. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo. Los juguetes más buscados ya están en marcha. Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre. Adelántate. Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby. La taquilla secreta de Kiddy Secret, el Tamagotchi Paradise. Ahora 25% de regalo en juguetes. Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app. La Feria de Patrimonio ARPA y la de Turismo Intour se unen en un nuevo concepto. Juntos, impulsando el turismo cultural. Del 14 al 16 de noviembre en la Feria de Valladolid. Junta de Castilla y León. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Analizamos el mercado, un mercado que sigue en montaña rusa en este término de la semana, con los inversores reaccionando a resultados empresariales, mirando a las tecnológicas y pendientes también de la incertidumbre por el shutdown, por el cierre de gobierno en Estados Unidos. Gustavo Martínez, gestor patrimonial, experto en bolsa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Se te oye perfectamente, alto y claro, como si te tuviera aquí a mi ladito. Oye, de todo esto, ¿qué es lo que más está afectando, más está preocupando al mercado, Gustavo? Bueno, yo creo que los resultados empresariales no están siendo tan bollantes como el mercado había descontado en los índices. Ya sabéis que el mercado lleva un tiempo descontando una situación que es idílica, muy parecida a la del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, y estamos viendo Asia que cierra su peor semana de los últimos 3 meses, también por dudas ante lo que está pasando con la inteligencia artificial. Ya hemos dicho aquí muchas veces que hay que tener mucho cuidado en el contexto en el que estamos, porque se mezcla una tormenta perfecta para la formación de burbujas, ¿no? Aunque sean de más o menor tamaño, ¿no? Tenemos la deuda en máximos, la oferta monetaria en máximos, inflación acumulada en máximos, optimismo en máximos, los tipos de interés manipulados, tenemos una narrativa muy potente que es la inteligencia artificial que atrae muchísimo FOMO, en fin, una serie de circunstancias que aquellos inversores que consideramos la prudencia y la inteligencia como mecanismo para poder invertir bien, pensamos que hay que tener cuidado, y a la mínima, pues ya ves, de momento pues el mercado está en stand-by, a ver qué pasa, pero la temporada de resultados prácticamente va a terminar ya, ¿no? Y lo que puede pasar es que veamos la corrección más pronto que tarde, esa de la que han avisado los grandes banqueros de Wall Street. A ver, la realidad es que, yo no haría mucho caso tampoco a los grandes banqueros de Wall Street. Ya sabes que siempre detrás de esas opiniones suele haber un interés, pero yo sí que pienso que los múltiplos están en unas expansiones que son imposibles de comprender para la valoración, ¿no? Bueno, se pueden comprender si metes en la coctelera todo lo que yo te acabo de decir, ¿no? Pero sí que creo que el múltiplo ajusta. Ahora, ¿hablar de corrección? Bueno, realmente es que no hace falta ni que corrija, basta con que el Standard & Poor's 500 se permanezca plano 3 o 4 o 5 años para que el múltiplo ajuste, ¿no? Simplemente por el propio efecto de que los beneficios vayan aumentando, el precio se mantenga igual, y entonces el propio PER va ajustando, ¿no? Y ese es uno de mis escenarios. Y luego sí que podemos tener una corrección en cualquier momento si cualquier elemento que no ha sido descontado por el mercado en este escenario de Alicia en el País de las Maravillas de repente emerge, ¿no? Y eso probablemente haría que el mercado cayera con fuerza, ¿eh? El mercado cuando caiga va a caer con fuerza, no van a ser caídas de un 2, un 1, tras cuando el mercado intente digerir un elemento potencialmente no descontado,
va a cotizarlo con agresividad, y eso sí que lo espero yo en los próximos meses. Nos contabas ahora, Gustavo, que las bolsas asiáticas van a cerrar su peor semana en varios meses, pero dentro de esas sombras hay una luz, que nos lo contaba Eva Villanueva ahora mismo, las energéticas. Compañías energéticas que han cerrado la semana con subidas importantes, de 2 dígitos en algunos casos. ¿Puede ser la energía, Gustavo, la ganadora en esta partida de la inteligencia artificial por todo lo que necesitan energéticamente hablando esos grandes centros de datos? A ver, yo lo que sí que veía en las energéticas es que estaban demasiado infravaloradas. Es normal que hayan cerrado con, bueno, no solamente con buenos resultados, sino que también con buenos rebotes, porque el mercado los había penalizado demasiado. Bueno, podría ser el sector en el que yo llevo tiempo avisando de que el sector de las energéticas era un sector en el que había que poner el foco. Podría ser el sector que se salvara dentro de la inteligencia artificial, pero bueno, ya sabemos que la inteligencia artificial pues se reparte entre 7 u 8 compañías muy grandes que se compran las unas a las otras dentro de un ecosistema cerrado de generación de riqueza propia, y ahí es donde yo creo que, bueno, en caso de que haya una corrección, pues va a golpear al resto o por lo menos al resto de índices en el corto plazo. Ahora bien, sí que es cierto que tampoco pasa nada, ¿no? Es que si vemos una corrección de un 15, un 20% y el múltiplo, en lugar de quedarse en 26 veces beneficios, estás pagando 23 o 22, pues las bolsas siguen estando caras, las empresas siguen siendo empresones y el mundo sigue funcionando correctamente. Es que estamos hablando de ajustes necesarios. Luego tenemos lo del cierre de gobierno, día 38 de shutdown. ¿Eso cómo está dejándose notar en el mercado? De momento lo que vemos es que, o mejor dicho, lo que no vemos son los datos. Y eso tiene a la Fed un poco inquieta, un poco a ciegas ante a qué agarrarse para tomar decisiones. ¿Cómo puede afectar esto? ¿Cómo está afectando ya incluso a la economía estadounidense? Hoy empiezan a reducirse vuelos allí y eso se empieza a notar ya en el día a día, gente sin trabajar, gente sin cobrar, gente sin consumir, ¿no? Bueno, está afectando bastante, aparte de la imagen. Pues mira, el otro día salía una firma de colocación que se llama Challenger Gray and Christmas, que decía que las empresas americanas anunciaron la mayor cantidad de recortes de empleos de un mes de octubre en 20 años. Bueno, no solamente por el tema de la inteligencia artificial, obviamente, sino también porque el shutdown está afectando, ¿no? Y luego también tenemos que, por otro lado, no tenemos datos oficiales de nada y el mercado pues trata de cotizar eso como puede. Luego la cuenta del Tesoro o el TGA en el pasivo de la FED está en máximos, con lo cual se están reduciendo las reservas de ese pasivo porque aumenta la cuenta del Tesoro en la Reserva Federal. Esto produce volatilidad en el corto plazo del mercado. Claro, el Tesoro está gastando menos al no saber o al suspender pagos a los empleados, pues eso es aumento de la cuenta que no sale dinero de ahí, ¿no? Entonces, en general, pues es algo que se tiene que solucionar cuanto antes, bueno, para tratar de normalizar una situación que no puede seguir así, ¿no? Por cierto, por terminar, Gustavo, ¿qué te parece el megabonus de Elon Musk en Tesla que aprobaban ayer los accionistas? No sé qué impacto puede tener eso en la cotización de la compañía, en la confianza de los inversores también. Bueno, el impacto es el que como si fuera un trillón, como si fuera un billón, porque estaba más que anunciado el dividendo que iba a pagar Tesla, ¿no? En cuanto a qué me parece fantástico que un accionista cobre su dividendo, que las empresas repartan beneficios y que esto se haga, bueno, acordando una estrategia de guidance que previamente ya se ha anunciado en las memorias de las empresas. Así que, sin más, me parece una buena noticia, anecdótica, por el hecho de que es un importe estratosférico, pero es que todo en Estados Unidos es estratosférico ahora mismo. O sea, estamos hablando de compañías que tienen una capitalización bursátil de 5 trillones de dólares, como es Nvidia. Así que, bueno, los números yo creo que se nos han escapado ya un poco de la imaginación, ¿no? Ya que mencionas Nvidia, termino por donde empezábamos el programa de hoy. Publica The Information que Trump va a prohibir cualquier envío de chips de Nvidia a China. Cualquiera. Da igual la calidad, la categoría, el grado de desarrollo de esos chips y para lo que sirvan. ¿Eso puede afectar de algún modo a la compañía? Que en 12 días presentar resultados. Sí, obviamente Nvidia tendría que buscar, ya ha pasado, pero sería yo diría que un
un problemilla de corto plazo, porque probablemente Nvidia pudiera exportar esos chips de otra manera, o llegaría probablemente a un acuerdo con Estados Unidos, o, bueno, en fin, intentaría aumentar la producción o crear alguna filial allí. En fin, yo no le doy excesiva relevancia a todo lo que, a todo camino, a toda piedra que vienen desde los gobiernos, porque terminan por solucionarse o buscar status quo, o el mercado acaba por solucionarlo por sí mismo, ¿no? Gustavo Martínez, vamos a cerrar el mercado, a ver cómo cerramos la semana si no tenemos ningún sustillo. Esos que decías que pueden llegar, a ver cómo se digieren. Ya hemos comido tanto que cualquier cosa que venga nos puede sentar mal. Que vaya bien el día. Buen negocio, Gustavo. Gracias, como siempre. Muy bien, que vaya bien. Un placer. Gracias a Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. El Govern prevé aprobar en 2027 el Plan Territorial para la Implementación de Energías Renovables en Cataluña, que ordenará la instalación de parques solares y eólicos para avanzar hacia la descarbonización. El plan propone destinar un 1,2% del territorio a estas instalaciones y asignará a cada municipio una cuota mínima de potencia renovable. Los ayuntamientos podrán decidir qué zonas usar y si desconectar la energía ya generada localmente. Para alcanzar los 62.000 megavatios previstos en 2050 se emplearán terrenos rústicos, evitando concentraciones excesivas y protegiendo suelos agrícolas. El proceso incluirá una amplia participación municipal y un periodo de exposición pública de 3 meses. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra, y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. ¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés. Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros. Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses. Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés. Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. La Feria de Patrimonio ARPA Y la de Turismo Intour se unen en un nuevo concepto. Juntos, impulsando el turismo cultural. Del 14 al 16 de noviembre en la Feria de Valladolid. Junta de Castilla y León. La economía en tus manos. Y también en los periódicos. Y ahí vamos a ver qué están contando las portadas de este viernes, día 7 de noviembre. Empezamos con el diario Expansión. Hoy abre con CaixaBank. Dice que vende la mitad de su ladrillo tóxico. El banco elimina más de 4.700 millones en créditos dudosos. Dice también Expansión, en información destacada, que el Supremo da vía libre a Hacienda para perseguir a testaferros. Y habla del sector cervecero. Mau, Heineken, Estrella Galicia y Damm disparan a récord su beneficio. Y un asunto más. Air Europa cancela 475 millones de su rescate tras entrar en Turkish Airlines. Vamos con la portada de 5 días. Declaraciones de la presidenta de la AIREF, de Cristina Herrero. Defensa y pensiones comparten espacio fiscal. Dice que es un dilema comprensible. Habla también de Escrivá, el gobernador del Banco de España, que estudia restringir las hipotecas de mayor riesgo, y de trabajo, que estrecha la vigilancia Amazon tras el anuncio de un ERE. Y en la portada del Economista vemos que Economía se escuda en el Banco Central Europeo para intervenir en las fusiones. Habla también del fin de las bajadas de tipos, que se extiende por el mundo entero, y que el 60% de los perceptores del ingreso mínimo vital lo recibe durante más de 3 años. Vamos a ver qué están contando los periódicos nacionales y la prensa internacional. Roberto Hugo.
El País señala en su portada que Junts amenaza a Sánchez con el bloqueo de la legislatura. Los independentistas aseguran que rechazarán todas las leyes que están en tramitación. En la portada del Mundo, la ruptura. Con Junts condena a España a la parálisis. Dicen, Sánchez se queda sin margen y arriesga los fondos europeos. La Razón destaca en portada, Junts deja a Sánchez sin agenda y ante una legislatura incierta el gobierno pierde toda su capacidad de maniobra, aunque hace oídos sordos y el adelanto electoral sube enteros. Y por su parte en el ABC... dicen, Sánchez renuncia a presentar los presupuestos este año tras el órdago de Puigdemont. Nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso a la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula que los accionistas de Tesla aprueban el paquete salarial de $1 billón para Elon Musk, que el nuevo paquete podría otorgarle hasta el 25% de la compañía si alcanza una serie de hitos. En The Washington Post destacan que los viajeros se preparan para el caos ante la entrada en vigor de los recortes de vuelos en los principales aeropuertos estadounidenses. Y para terminar, The New York Times dicen, en Internet está claro quién es el responsable del cierre, The Other Side. Nos vamos al repaso de las principales cabeceras europeas. El Frankfurter Allgemeine en Alemania dice, cualquier persona identificada como prensa será asesinada. Los drones rusos vigilan cada movimiento en Ucrania, atacan específicamente a civiles y periodistas. En Reino Unido, The Times destaca que Rips planea aumentar el impuesto sobre la renta. La declaración de la ministra a la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria indica claramente que dará marcha atrás a una promesa clave del programa electoral este mes. Y terminamos con la portada de Le Monde Sein, un impuesto sobre pequeños paquetes, la próxima arma del Estado contra los sitios web de venta online chinos. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como hacer de la sostenibilidad una ventaja competitiva. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus... ¡Sí, cumple 4! Marta, ¿lo estás grabando? Ah, sí, voy. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Y como cada viernes hasta ahora, mirando a Europa que va a estar muy presente en Brasil, en esa COP30, donde viaja hoy la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. María Canales, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. ¿Qué tal, María? Muy buenos días, buen viernes. Muy buenos días, Rubén. ¿Qué se espera? ¿Qué espera la Comisión de esa COP y qué se espera de lo que pueda decir allí la presidenta Ursula von der Leyen? Sí, es una COP muy importante para nosotros, 10 años después del Acuerdo de París. Tenemos ya allí a la presidenta von der Leyen, también irá Rivera, los comisarios Hoekstra y Jorgensen, que por un lado queremos mandar una señal clara de nuestro compromiso con la acción multilateral y también con la transición limpia, para la que no vemos marcha atrás. Llegamos con buenas noticias a esta COP, hemos sido capaces de acordar con los Estados miembros
una contribución a nivel nacional que va de un rango del 66 al 72% de reducciones de aquí al 2035. Hay que recordar que este compromiso se inscribe en el marco de otros, ese compromiso de la descarbonización total en el año 2050 y también un compromiso todavía en negociación, pero para el que también logramos el acuerdo de los Estados miembros esta misma semana, de una reducción del 90% de aquí al año 2040, con un 85% a nivel doméstico y un 5% a nivel de créditos internacionales, todavía de pasar por el Parlamento Europeo. ¿Dónde esperamos acción? Esperamos acción en áreas donde estamos muy activos como Unión Europea. Por un lado, todo lo que es la financiación de esa transición climática. Hay que recordar que en los últimos 4 años hemos firmado acuerdos de transición limpia con 40 socios, acuerdos bilaterales, también que somos el mayor donante y contribuyente a las acciones para avanzar en esa transición climática en el planeta, que queremos seguir haciéndolo también a través de Global Gateway. Y por otro lado, esperamos también que haya movimiento. Estamos en una COP donde lo importante es implementar lo acordado en otras, movimiento hacia una mayor adopción de sistemas de comercio de emisiones, de poner precio a la emisión de carbono. Estamos muy presentes a través de una task force y vemos que cada vez hay más países adheridos a este sistema. Todo ello, mucho por hacer. todo ello, María, mientras Europa, en eso queda mucho por hacer, que nos dice, sigue avanzando hacia sus objetivos en materia de clima para 2030. ¿Cuál es la hoja de ruta? Sí, nosotros seguimos avanzando. Precisamente esta semana hemos presentado también los informes que nos constatan los avances tanto en materia de energía como en materia de adaptación climática y tenemos buenas noticias. A lo largo del año 2024 hemos logrado una disminución adicional de un 2,5% hacia ese objetivo de la reducción del 55% para el año 2030. Vamos de año en año. ¿Qué es lo que observamos? Observamos que la reducción más grande viene del sector de la energía, sobre todo por el despliegue de las renovables, que también se ha producido una reducción de emisiones en el sector industrial gracias a medidas de eficiencia energética en sectores que hacen un uso muy intensivo de la energía, donde parece que las cosas no avanzan o se quedan como estaban, pues en áreas como el transporte, la agricultura, la industria de carácter más pequeño y también la eficiencia de los edificios. Así que seguimos impulsando todo esto. Hemos presentado también esta misma semana ese plan de inversión en el transporte sostenible que precisamente intenta dar un empuje a esa industria del ferrocarril con unas conexiones mucho más rápidas también que poco a poco puedan sustituir a otros medios de transporte más contaminantes con ese famoso enlace París-Lisboa que pasaría por Madrid pendiente desde hace tanto tiempo y también con un impulso importante a todo lo que son combustibles sintéticos, donde tenemos ya un marco regulatorio fuerte, pero lo que nos falta es impulsar la producción. Se quiere movilizar más de 2.000 millones de euros para hacerlo en los próximos años a través de distintos instrumentos. Y luego está, María, también el desarrollo de las energías limpias. ¿Cómo quiere ayudar Bruselas, cómo quiere ayudar la Comisión a ese desarrollo de estas tecnologías? Sí, pues queremos seguir desplegando estas energías que hacen una contribución tan importante a esa transición limpia y concretamente en el caso de España hay buenas noticias porque ayer mismo la Comisión aprobó un esquema, los esquemas de ayudas han de ser aprobados para demostrar que no se produce una distorsión en el mercado único. Son 700 millones de euros que lo que van a hacer es apoyar inversiones estratégicas en fabricación de tecnologías limpias. Queremos que esta fabricación pueda quedarse en Europa, así que otro apoyo más, otro paso más. María Canal, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, seguiremos muy de cerca lo que va saliendo de esa COP30 que arranca de manera oficial la próxima semana en Brasil, aunque hoy ya está por allí la presidenta von der Leyen y también, como contábamos, viaja el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. María, hasta el viernes que viene. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Hora punta de viernes, algo más relajada, no obstante, con tráfico lento en el este de la M30 en sentido norte, en estos momentos entre Méndez Álvaro y Ventas y entre la Cuesta del Sagrado Corazón y el nudo de Manoteras. Además, en el oeste van a encontrar también algo ralentizados los desplazamientos a lo largo de la ribera del Manzanares. En cuanto a las entradas a la ciudad, ralentizadas en el sur, la A5 desde la calle de los Llévenes y A42 desde Antonio López. Intensas en el este, la A3 y M23 y en el norte, la M11 y A1 con un tramo algo lento. Acceso solamente al central en incremento en estos momentos, sobre todo por el Paseo de la Castellana, donde además les pedimos extremen la precaución porque hay un vehículo averiado ocupando parte del carril derecho en el acceso desde el nudo norte. Lenta en el oeste van a encontrar la Avenida de la Memoria y por ello intensas calles como Cea Bermúdez